En este vídeo vamos a ver cómo mezclar técnicas de variable aleatoria discreta con técnicas de regla de Bayes. Va a ser un tutorial seguramente corto, un par de ejemplos. Por supuesto, la idea de que va a aparecer variable aleatoria discreta es que pueden aparecer uniformes, pueden aparecer binomiales, geométricas, Poisson, etcétera. Y la idea de regla de Bayes es que haya dos tipos de componentes si queremos mezclarlas, digamos, ¿no? Entonces vamos al primer ejemplo. Supongamos que tenemos dos fábricas, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí. Bueno, tenemos dos fábricas, o sea, un cierto tipo de componente. Puede venir de dos fábricas. Es que parecido el inicio de enunciado es parecido a Bayes, ¿vale? El 80%, por ejemplo, como 80 parece un poco exagerado, vamos a poner que el 60% de las componentes vienen de la fábrica A y el 40% de B. Empezamos como en Bayes, sabemos la proporción de los que vienen de A y de B. O sea, la probabilidad de que una componente sea defectuosa es del 3% si viene de A y del, pongamos, 2% si viene de B. Hasta ahora estamos con un problema típico de estos de Bayes. Si nos podrían preguntar, pues, por ejemplo, cuál es la probabilidad, si tengo una componente, cuál es la probabilidad de ser defectuosa, probabilidad total, o si sé que es defectuosa, de dónde viene, etcétera. Nosotros vamos a mezclarlo con que no vamos con una idea de variable aleatoria discreta, y es que no vamos a coger una componente, sino que vamos a coger 100 componentes. Cojo una caja de 100 componentes, ¿vale? Y lo que no sabemos de qué fábrica viene la caja. Toda la caja viene de la misma de la misma fábrica, pero no sabemos de qué fábrica viene. Y me piden A. Fijaros que voy a mezclar con una binomial. Tengo unas 100 componentes. ¿Cuántas componentes serán defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de componentes defectuosas sea, por ejemplo, 10? Vamos a responder esta pregunta y luego ponemos el apartado B, que si no aquí el espacio es limitado. Vamos a empezar. Estamos con un problema tipo Bayes, entonces ya sabemos que lo primero que hace falta es ir dibujando nuestro árbol. Pues sabemos que esto puede venir de A o puede venir de B. Sabemos que la probabilidad de venir de A, nos lo dicen, es del 60%, la probabilidad de venir de B es del 40%. Y ahora lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, que es que el número de componentes defectuosas sea igual a 10 o no. Y si viene de B, pues también si es igual a 10, si tiene 10 componentes defectuosas o no. Nuestro problema para rellenar el árbol es calcular este trocito de aquí, este trocito de aquí, este trocito de aquí y este trocito de aquí. Y ahí es donde, como veremos enseguida, nos va a aparecer la idea de la variable aleatoria discreta. Bueno, pues vamos a poner primero esto de aquí, esta de aquí. Vamos a llamar a esto P1, luego borramos lo del P1, pero hacer una idea, ¿no? ¿Cómo calculo P1? ¿Qué es P1? Pues P1 es lo siguiente, yo tengo 100 componentes de A,
Fijaros que P1 es que tengo 100 componentes de A. ¿De acuerdo? Y lo que me interesa es, sabiendo que tengo 100 componentes de A, la probabilidad de que el número de componentes, voy a llamar X sub A para indicar claramente que esa, sea igual a 10. ¿Vale? Donde X sub A es el número de defectuosas. ¿De acuerdo? Esto es lo que me interesa a mí. Pero, ¿esto qué es? Yo tengo 100 componentes de A y me interesa contar el número de defectuosas. Esto es una binomial. Con n igual a 100, porque la caja tiene 100 componentes, lo pone aquí. Y, como en este caso estoy calculando sabiendo que las componentes vienen de A, la P de esta binomial es, si vienen de A, la probabilidad de que una componente sea defectuosa es del 3%. Entonces, ¿cómo puedo yo, sabiendo esto, calcular la probabilidad de que X sub A sea 10? Pues utilizando mi binomial. Yo voy a coger mi binomial y esta binomial pues va a tener parámetros 100 y 0,03. Y la probabilidad que me interesa es ser exactamente igual a 10. Esta es la P sub 1. Y esa, por supuesto, la puedo escribir con R. Voy a escribirla. Tengo que coger mi binomial, ponerle los parámetros 100 y 0,03 y pedir la probabilidad de ser exactamente igual que 10. Dice que esto vale 0,0006. Pues esta la podemos ahora ya irnos aquí. Podemos borrar esto. No sé por qué no funciona bien el sistema de borrado en este programa. Vamos a marcar y suprimir. Hemos dicho que esto era 0006. Pues aquí tengo que poner 0,0. Era con dos ceros, creo. Perdón un momento. 3 ceros. 0,006. Por lo tanto, esto es 0,994. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de abajo. Voy a seleccionar todo esto de aquí. Vamos a seleccionar todo y vamos a suprimirlo. Y vamos a calcular esta parte de abajo, esta P sub 2. ¿Qué es P sub 2? Yo ahora estoy en B, tengo 100 componentes, tengo que calcular el número. Me interesa calcular la probabilidad de que X sub B sea 10, donde X sub B es el número de componentes defectuosas. Pero en este caso, sé que los componentes son de tipo B. Por tanto, esto va a ser X sub B, va a ser una binomial con n igual a 100 y P, como sé que vienen de B, la probabilidad de ser defectuosa es de 0,02, el 2%. Por lo tanto, la probabilidad de que X sub B sea igual a 10, pues será coger mi binomial, ponerle el 100, ponerle el parámetro 0,02 y pedir la probabilidad de ser exactamente igual que 10. Es casi igual, solo que hemos cambiado el parámetro porque antes las componentes en la parte esta de arriba venían de A y en la parte de abajo pues vienen de B. Entonces esto es casi igual, solo que cambiando el parámetro. Dice que sale 2,87 por 10 elevado a menos 5. 2,87 por 10 elevado a menos 5. Pues aquí tendremos 2,87 por 10 elevado a menos 5. No voy a escribir el resto. Una vez que tenemos esto, ya está, porque dice, bueno, me están pidiendo la probabilidad de que el número de componentes defectuosas sea 10. Los dos casos que me interesan son este de aquí y este de aquí. Por tanto, la probabilidad que a mí me piden será esta rama, que es 0,6 por 0,0006, más esta rama de abajo, que es 0,4 por 2,87 por 10 elevado a menos 5. Voy a rehacer esto. Que se quede un poco mejor.
era por 2,87 por 10 elevado a menos 5. Y ya tenemos nuestro problema hecho. La probabilidad de que el número de componentes defectuosos sea 10, pues es este. Lo difícil es rellenar el árbol. Una vez que hemos rellenado el árbol, pues ya nos pueden preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, otra pregunta típica de Bayes, como podría ser... Vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a borrar. No voy a borrar el árbol sí que me interesa. Esto de aquí. Y vamos a hacer otra pregunta de estas típicas de Bayes. Pues por ejemplo, apartado B. Si el número de defectuosas es 12, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la caja venga de la fábrica A? Bueno, pues aquí tenemos lo típico, esto de nos están pidiendo una probabilidad. La probabilidad que nos piden es ser de A, pero con la condición de que el número de defectuosas sea 12. Bueno, pues ya sabéis que esto es un cociente. Arriba hay que poner la probabilidad de las dos a la vez, o sea, la probabilidad de que el número de defectuosas sea... lo tenía que haber hecho por no rehacer estas cuentas, lo tendría que haber hecho con antes, que era con el número de componentes 10, pero lo voy a poner con el 12 y venir de A. Y abajo, las dos condiciones a la vez, y abajo la probabilidad de que X sea 12. Por supuesto, lo que decía hace un momento, el árbol este lo tengo que rehacer. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Esto. Bueno, quita la línea sin querer, pero... Y aquí necesitaré también para rellenar el árbol esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale, y vamos a volver a ponerme por aquí. Esto sería igual a 12 o no, y ser igual a 12 o no. Todo nuestro problema está en rellenar nuestro árbol, ¿no? En cuanto a la hora de rellenar el árbol, yo voy a ir rellenando más rápido que antes. Dice, ¿qué será esta probabilidad? La de ser igual a 12, voy a llamar esto peso 1, será la de ser igual a 12 sabiendo que viene de A. Pero si viene de A, es de 100, 12, sabiendo que la probabilidad de que sean defectuosos es del 3%. Por tanto, para calcular esto de aquí, lo que necesito es la probabilidad de que X sub A sea 12. Vale, ya veis que estamos dentro de la fábrica A, estamos contando esto. Acordaros que antes habíamos dicho que esto era una binomial, pues tanto esto, yo para calcular esta probabilidad voy a poner mi binomial. Habíamos dicho que esta binomial tenía como parámetro 100, porque me estaban mandando cajas de 100 unidades. Y que la probabilidad de que una componente fuera defectuosa era del 3% porque venía de A. Pues estos eran los parámetros. Si ahora me piden calcular la probabilidad de ser igual que 12, pues esta es la que yo tengo que calcular. Voy a calcularla con R. Es coger mi binomial, poner los parámetros 100, 0.03 porque vienen de A, y poner la probabilidad de ser igual que 12. Vale, pues esto sale 3,82 por 10 elevado a menos 5. Pues eso lo que tengo que hacer es ponerlo aquí. 3,82 10 elevado a menos 5. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Pues nada, voy a borrar esto para hacer la otra probabilidad que necesito para terminar de rellenar el árbol. Vamos a estar aquí. ¿Esto qué sería la que necesito aquí? Pues eso es la probabilidad de que el número de componentes defectuosas viniendo de la fábrica B sea igual a 12. Bueno, pues eso es un poco lo mismo. Si viene, acordaros que X sub B, lo he borrado antes, pues es una binomial con parámetros 100, 0, 0, 2. Me pide la probabilidad de ser igual que 12, pues esta es la que yo tengo que poner
en este trozo del árbol. Pues eso es lo que voy a hacer. Prácticamente igual que antes, igual que pasaba aquí, cambiando la probabilidad. En este caso es 7,2 por 10 elevado a menos 7. Pues aquí 7,2 por 10 elevado a menos 7. Y esta es la parte de lo de haber puesto estos dos dibujos, es la parte en la que necesitamos la variable aleatoria discreta. Una vez que está relleno el árbol, podemos borrar toda esta parte. Perdonar, lo que quería borrar era esto de aquí. Vale. Podemos volver a nuestro problema de valles, este de aquí, ¿de acuerdo? En el que ya directamente nos podemos dedicar a sustituir. Vamos a ver. Tenemos una parte que es la parte de arriba. En la parte de arriba me interesa x igual a 12 y a. X igual a 12 y a es esta ramita de aquí. Esta de aquí. Por lo tanto será 0,6, arriba 0,6 por 3,82 por 10 elevado a menos 5. Con respecto a la parte de abajo, la probabilidad del 12 me interesa esta ramita, pero esta también me interesa. Si voy a sumar las dos. Entonces será 0,6 por 3,82 por 10 elevado a menos 5, que es la rama de arriba, más la rama de abajo, que es 0,4 por 7,2 por 10 elevado a menos 7. Bueno, pues ya hemos visto un primer ejemplo de uso de valles. Si lo veis, la idea es plantear el problema como siempre, con regla de valle, pero para terminar de rellenar el árbol, pues hay que utilizar variable discreta. Una vez que está relleno el árbol, ya nos podemos olvidar de la variable discreta y resolver nuestro problema con las técnicas que conocíamos de valles. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a borrarlo esencialmente todo. Aquí se me ha quedado sin borrar algunas cositas. Vale. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Podemos mezclar, antes hemos mezclado con binomial, vamos a mezclar por ejemplo con geométrica. Vale. Hay dos tipos de dados. De datos no, de dados. Uno de 6 caras y otro de 8. ¿Vale? O sea, se tira un dado, pero no sé cuál. ¿Cuál será apartado A? Pues cuál será la probabilidad de sacar un 5. Bueno, pues vamos a ver, perdonar, no lo dicen, pero se supone, como dice que no sé cuál, se supone que la probabilidad de coger cada dado es del 50%. O sea que me puede haber cogido uno u otro de forma indiferente. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer nuestro problema. Por supuesto hay de dos dados. Vamos a llamar a los dos dados dado de 6 y dado de 8. Entonces puede ser que esté tirando el dado de 6. O puede ser que esté tirando el dado de 8. No sé cuál. La probabilidad de que el dado que esté tirando sea el de 6 es del 50%. Y la probabilidad de tirar el dado de 8 también es del 50%. A mí lo que me interesa es sacar un 5. Entonces puede ser que saque un 5 o no. La probabilidad de sacar un 5 tal y como este va a ser un valles típico. Bueno, vamos a terminarlo por no... Y luego lo mezclamos con la geométrica. Sacar un 5, no sacar un 5. Sacar un 5. No sacar un 5. Por supuesto, si el dado es de 6, la probabilidad de sacar un 5 es un sexto. Y por tanto la de no sacar un 5 es 5 sextos. Si el dado es de 8, la probabilidad de sacar un 5 es un octavo. Y no sacarlo es 7 octavos. ¿No? Entonces, en este caso no hay ningún tipo de mezcla. Hemos conseguido rellenar todo nuestro árbol. Por lo tanto, lo que me piden, que es la probabilidad de sacar un 5, pues lo que tengo que hacer es ir marcar las ramas que me interesan, que son estas dos. Y la probabilidad de sacar un 5 pues es 0,5
por un sexto, que es la rama esta de abajo, de arriba, 0,5 por un sexto. O si vamos por la rama de abajo, es 0,5 por un octavo. Y aquí no hemos necesitado variable aleatoria de esta discreta absolutamente para nada. Vamos a preguntar una segunda cosa. Vamos a quitar nuestro enunciado. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Vale? Vamos a quitar toda la parte esta de aquí. Luego rellenamos. Dejar solo lo de que, por supuesto, las probabilidades, pregunte lo que pregunte, tengo mi dado de 6, mi dado de 8, puede ser que salga uno, que salga otro. Bueno, pues vamos a la segunda pregunta, que nos hacen lo siguiente. Dice, me interesa no sacar un 5, que eso ya hemos visto, no necesitamos más que vaya, ¿no? Sino me interesa el número de tiradas antes de sacar un 5. O sea, número de tiradas, pues me preguntan cuál es la probabilidad de que sea ese número de tiradas menor que 3. ¿Vale? O sea, que antes de... O sea, que con menos de 3 fallos obtienes tu 5, ¿no? Entonces, por supuesto, igual que aquí, lo de que tengo un dado de 6 o de 8, las probabilidades las tengo aquí. Lo que pasa es que ahora lo que me interesa es que el número de tiradas sea menor que 3 o no. Menor que 3 o no. Por supuesto, las ramas que a mí me interesan, que es que el número de tiradas sea, la probabilidad de que sea menor que 3, pues va a corresponder con esta parte de aquí y esta parte de aquí. Pero para poder aplicar Bayes necesito calcular esta probabilidad y calcular esta probabilidad. Entonces vamos a ir calculándola. Vamos a ir calculando la probabilidad de arriba. ¿Qué es la de arriba? Yo tengo un dado de 6, o sea, tengo el de 6, y me interesa X, voy a llamar X sub 6, solo para indicar de alguna forma de tal, el número de tiradas antes del 5. Esto es una geométrica. Con P igual, estoy aquí en la parte de arriba, la probabilidad de que me salga un 5 es un sexto, con P igual a un sexto. Entonces, me están pidiendo cuál es la probabilidad de que X sub 6 sea menor que 3. Entonces, exactamente igual la probabilidad de que X sub 6 sea menor o igual que 2. Y como estoy con una geométrica, pues yo lo que tengo que hacer es utilizar una geométrica. Tengo que ponerle el parámetro, un sexto, y calcular la probabilidad de ser menor o igual que 2. Ya veis que lo que pasa es que para rellenar el árbol estoy utilizando, en el caso anterior una binomial, en este caso, pues una geométrica. Vamos a calcularlo y vamos a sustituir. Entonces estamos con que era una PGEOM, probabilidad de menor o igual que 2, con parámetro un sexto. Dice que esto vale 0,42. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer para seguir haciendo mi problema es ir aquí y poner mi 0,42. Por supuesto no he terminado, me falta la parte de abajo. Voy a borrar todo esto de aquí, que ya no lo necesito. ¿Cómo hago yo la parte de abajo? Dice, bueno, para hacer la parte de abajo, parto de que yo tengo un dado de 8 caras. Y lo que me interesa es X sub 8, para indicar que estoy en el dado de 8, es el número de fallos antes de sacar un 5. Y esto, por supuesto, pues también es una geométrica. Número de fallos antes de... En este caso, con P igual, me interesa sacar un 5 en un dado de 8, pues probabilidad 1 octavo. ¿Qué me están pidiendo? Pues que calcule la probabilidad de que esta X sub 8 sea menor que 3, igual que antes, o sea, la probabilidad de que X sub 8 sea menor o igual que 2. Es decir, que coja mi geométrica, que le ponga el parámetro y calcule la probabilidad de ser menor o igual que 2. Y eso es lo que tengo que poner en esta parte del árbol. Pues vamos a hacerlo. Es casi igual que el anterior, solo que el parámetro en este caso es 1 octavo. Así que voy a hacer aquí, sencillamente voy a sustituir el parámetro. Dice, esto sale 0,33. Bueno, pues este es 0,33. Insisto que para lo único que sirve la discreta es para rellenar el árbol. Una vez que he rellenado mi árbol, ya me puedo borrar todo lo que haya hecho de cuentas para conseguir rellenar el árbol.
y volver a mi problema. Dice, me interesan el número de tiradas ante tal, probabilidad de que sea menor que 3. Dentro de mi árbol, una vez que mi árbol está relleno, ¿qué casos me interesan? Pues una vez más, este caso de arriba y este caso de arriba. ¿Cuál es la rama de arriba? Pues 0,5 por 0,42. Más. ¿Cuál es la rama de abajo? 0,5 por 0,33. Pues ya he contestado a mi pregunta. Hemos visto un caso en el que para hacer valles en el apartado A no necesitaba más que valles, en el apartado B he necesitado valles y para rellenar el árbol he necesitado también utilizar variable aleatoria discreta. Y exactamente igual se hacen todos los problemas. Se plantea el problema como si fuera valles. Normalmente para las probabilidades estas del segundo nivel es para lo que se necesita. En estas vamos a tener que contar el número de veces que ocurre algo, el número de fallos, etcétera. Utilizamos binomiales, utilizamos geométricas, utilizamos lo que sea. Y una vez que se tiene, pues se termina de resolver el problema como si fuera valles. Vamos a hacer, por si acaso, vamos a hacer un tercer problema en el que, por ejemplo, mezclemos con una Poisson. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay dos servidores. Ejemplo 3. Hay dos servidores de Internet. El primero tiene en media, pues yo que sé, 80 conexiones al día. Y el segundo pues tiene 60. ¿Vale? Entonces pues yo me conecto a un servidor, no sé a cuál de ellos, y lo observo. Pues cuál es la probabilidad de ver más de 70 conexiones ese día. Entonces vamos a empezar. Primero se supone también que me deben decir la probabilidad de conectarme a uno o a otro. Una vez más se considera que la probabilidad de haberme conectado a cualquiera de los dos es del 50%. Podrían decir, tengo más probabilidad de conectarme a uno u otro, pero bueno, en este caso. Bueno, vamos a llamar a los servidores S1 y S2. Entonces, en principio, mi problema es un problema de valles porque tengo dos servidores, S1 y S2, y la probabilidad de conectarme a uno o a otro es del 50%. ¿Vale? A mí me interesa tener más de 70 conexiones. Entonces, pues yo aquí voy y digo, pues puede ser que tenga más de 70 conexiones o no, puede ser que tenga más de 70 conexiones o no. ¿Vale? Me interesa la probabilidad de tener más de 40 conexiones, por tanto me interesa esta rama y me interesa esta rama. Si yo tuviera relleno mi árbol, pues sería muy fácil, 0,5 por esto, más 0,5 por esto, pero estos valores no los tengo, así que voy a ir calculando este valor y este valor. ¿Qué sería este primer valor? Pues yo lo que tengo que hacer, lo que me interesa es el número de conexiones del primer servidor, para saber si es mayor que 70 o no. A esto lo voy a llamar x1. Como estoy contando número de conexiones, pues puede ser una binomial o una Poisson. Pero como lo que sé es en media lo que está ocurriendo antes, pues esto va a ser una Poisson. Esto es una Poisson con lambda igual a 80. Porque me están diciendo que el primer servidor tiene en media 80 conexiones. ¿Qué me están pidiendo? Pues la probabilidad de que x1 de ver más, pues que sea mayor que 70. Que esto es 1 menos la probabilidad de que x1 sea menor o igual que 70. Y por lo tanto esto yo lo puedo hacer con R, poniendo que esto es 1 menos, poner una Poisson, poner el parámetro, que en este caso es 80, y pedir la probabilidad de ser menor o igual que 70. Estamos, insisto, en el trocito este de aquí,
que tengo servidor S1 y me interesa tener más de 70 conexiones. Bueno, vamos a calcularlo. Por tanto, esto será 1 menos ppois de 70 con parámetro 80. Dice que vale 0,85. Simplificando un poco. Bueno, pues esto ya me puedo ir para acá y decir que esto de aquí, que yo no sabía cuánto valía, era, de verdad es 0,85. De hecho, esto de aquí ya me lo puedo borrar porque esto ya está claro, ¿vale? Esto es 0,85. Exactamente igual voy a calcular este trocito de aquí abajo. ¿Cómo calculo yo este trocito de aquí abajo, que es el otro que necesito? Pues exactamente igual. ¿Qué voy a hacer yo? Estoy en el servidor 2 ahora, y entonces me interesa x sub 2, me interesa el número de conexiones en S2. Como estoy contando conexiones, igual que antes sobre una Poisson, la diferencia es que como estoy en el servidor 2 en media tiene 60, por tanto es con lambda igual a 60. Pero por lo demás es lo mismo, me interesa la probabilidad de que x sub 2 sea mayor que 70. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sub 2 sea menor o igual que 70. Y esto lo voy a calcular igual que antes con R. Cojo mi Poisson, parámetro en este caso 60, probabilidad de ser menor o igual que 70. Es igual solo que cambiando el 80 por un 60. Pues nada, vamos para acá, cambiamos el 80 por un 60 y dice que esto vale 0,09. Pues nada, vamos aquí y esto nos sale, hemos dicho, 0,09. Una vez que he rellenado mi dibujo, ya el resto, toda esta parte de aquí no me sirve absolutamente para nada. La puedo quitar. Y me vuelvo a encontrar con un problema de estos de Bayes. ¿Qué me interesa a mí? Esta parte de aquí, esta parte de aquí. ¿Cuánto vale la rama de arriba? 0,5 por 0,85. ¿Cuánto vale la rama de abajo? 0,5 por 0,09. Pues esta es la probabilidad pedida. Voy a poner un segundo apartado, por eso esto le voy a poner una A, y voy a poner aquí el segundo apartado, para que veáis que una vez que está relleno el árbol, pues ya no hace falta siempre rehacerlo, ¿no? Y es, si observo más de 70 conexiones, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que sea el servidor 1? Bueno, pues yo lo que necesito es calcular la probabilidad de ser el servidor 1, sabiendo que hay más de 70. Y eso es un cociente. Por un lado, las dos a la vez, que es la probabilidad de ser servidor 1, y tener más de 70 conexiones, partido por la probabilidad de la condición, probabilidad de más de 70 conexiones. Me voy a mi árbol. Vamos a ver. S1 y más de 70. Esta es solo la rama esta de aquí arriba. S1 y más de 70. Por tanto, esto es 0,5 por 0,85. Más de 70 me interesa este y este. De hecho, la probabilidad que hemos calculado en A es 0,5 por 0,85 más 0,5 por 0,09. Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Hemos visto tres ejemplos de cómo mezclar regla de Bayes con variable aleatoria discreta. Como veis, la idea es plantearlo como un problema de Bayes. Posiblemente para rellenar el árbol, algunas de las probabilidades las va a tener que calcular. Esas probabilidades las calculamos utilizando variables aleatorias discretas. Pueden ser Poisson, pueden ser geométricas, pueden ser binomiales, lo que haga falta en cada caso. Una vez calculada, olvídate de variables discretas, vuelve otra vez a regla de Bayes y hazlo como ya sabíamos resolver este tipo de problemas. Bueno, pues aquí lo dejamos.